América Visión. América, Radio América Visión, que te acompaña noche y día, con su música y poesía, desde Chile con amor. Que te acompaña noche y día, con su música y poesía, desde Chile con amor. América, Radio América Visión. América, Radio América Visión. Radio América. Bienvenidos amigos a una nueva edición de su programa favorito, Cuentos y Poesías, con la tribu de narradores. Tenemos en el programa a una persona que representa mucho de la narración en el Perú, mi país, es mi paisana. De ella puedo decir anticipadamente que es antropóloga, que es educadora, que es narradora oral, que es gestora cultural y muchísimas, pero muchísimas cosas más que ahora conoceremos cuando conversemos con ella. Ella es Ángela Ciñago, a quien le damos una muy, pero muy cordial y calurosa bienvenida. Ángela, bienvenida a este pequeño programa, Cuentos y Poesías con la tribu de narradores. Los micrófonos son tuyos. Hola Manuel, ¿cómo estás? Un gusto estar acá en este programa que estás impulsando desde hace ya buen tiempo. Y nada, muchas gracias por la invitación. Estoy acá para conversar de lo que te provoque y de lo que sea bien para ti preguntarme o que quieras compartir, ¿no? Perfecto, perfecto, Ángela. Mira, nosotros tenemos aquí un poco por costumbre indagar en algunas cosas de carácter a veces invasivo y personal, ¿no? Tratamos de no ser, digamos, demasiado. Pero sí hay cosas que, como nosotros sabemos, detrás del nombre de una persona, que muchas veces representa un personaje. En este caso, Ángela Ciñago es una de las personas que ha hecho mucho por la narración. Es de la generación de Cucha del Águila, de Aroma Supiria. Son, digamos, Ángela, tú eres de los propulsores de este movimiento de la narración oral en el Perú. Entonces, muchas personas queremos conocer, por ejemplo, ¿cómo se describe? ¿Cómo se describe? ¿Quién diría que es Ángela Ciñago? ¿Quién diría? Ángela Ciñago no lo sabe. Ahora tenemos un problema. Bueno, para empezar, no me considero, un poco como tú planteas, una promotora, que sí considero que hay narradoras, narradores promotores, pero sí soy una colaboradora, ¿no? Como te decía, yo siempre digo que sí cuando hay una iniciativa que me parece que nutre el espacio de la cultura, el espacio de la conversación, la reflexión, el encuentro, la profundización de nuestro oficio, ¿no? Y bueno, entonces sí me consideraría una colaboradora en todos esos aspectos del arte, una educadora también de alguna forma, ¿no? Porque me gusta mucho el trabajo de docencia, me gusta mucho enseñar, aprendo mucho cuando enseño, ¿no? Entonces, más que una promotora, diría que soy una facilitadora de procesos de aprendizaje, ¿no? Individuales, grupales. Me gusta eso, me gusta la conversación, la investigación, la reflexión, la profundización en las cosas que hacemos, ¿no? Y no solo en la narración, ¿no? Porque yo también vengo del mundo del teatro, y entonces, y de la antropología, entonces hay otras maneras también de entrar a los terrenos de la cultura, ¿no? Y son terrenos que a mí me parecen muy importantes desarrollar en nuestros países, ¿no? Donde todavía necesitamos juntarnos más, unirnos más, tener más espacios de reflexión y de diálogo, ¿no? Para crecer como sociedad. Así que nada, soy una colaboradora cultural. Bien, bien. Entonces le preguntamos a la colaboradora cultural, ¿y cómo
¿Cómo devino en el mundo de la narración oral? ¿Cómo llegó a la narración oral? ¿Cómo empezó? ¿O es un tema que viene de siempre, como en algunos casos, que viene de la infancia, por ejemplo? No, Me mira, gustaría conocer. yo no soy una libros cuando porque mis hermanas iban a la biblioteca municipal a hacer sus tareas y yo pues tenía 2 años, 3 años y tenía que ir con ellas pero querían dejarme. Entonces yo era una lectora que no sabía leer libros de cuentos con imágenes y yo misma me contaba la historia, ¿no? Yo me contaba lo que a mí me parecía que decía ese libro. Entonces, soy una lectora que de plano inventaba sus propias historias a partir de lo que miraba en los libros. Luego ya sí me gustó de mucho el tema de los relatos orales, de tradición oral, ¿no? Las recopilaciones de algunos recopiladores, pero entré por el lado antropológico en realidad, ¿no? Empecé a leer mitos, leyendas, historias populares, historias que se transmitían a través de la oralidad y que en ese momento eran recogidas sobre todo por los antropólogos, por las antropólogas. Y me fascinó, ¿no? O sea, me pareció fascinante cómo una cultura podía crear universos complejos para expresar su propia experiencia y su visión del mundo, ¿no? Y eso me parecía fascinante. Pero tampoco llegué a ser narradora oral por eso. Luego el recorrido fue a través del teatro. Empecé a hacer teatro ya cuando estaba en la universidad y cuando, y cuando ya me tocó hacer montajes teatrales, me di cuenta que sentía más fascinación por los cuentos que por las obras teatrales en sí mismas, ¿no? Las obras teatrales a veces me resultaban complejas, complicadas, pero los cuentos sí me fascinaban, sí me enganchaban muy rápidamente. Entonces, como teatrera, empecé a adaptar cuentos para los montajes, porque me parecía un lenguaje mucho más directo, mucho más claro, específico, compacto, sencillo, de un acceso más veloz, ¿no? Tal vez era floja, ¿no? No lo sé. Y finalmente, un año que me di un año sabático y dije voy a recrearme nuevamente y partir de hacer simplemente algo que me produzca gozo, que me alimente a mí misma, ¿no? Como un regalo. Y vi por ahí taller de cuentos. Para ese entonces yo no sabía que existían personas que contaban cuentos. Ni cuentacuentos, ni narradores orales, ni narradores de cuentos, no sabía. Yo simplemente leí cuentos, taller de cuentos, dije bueno, qué interesante, ¿no? Voy a meterme a este taller de cuentos. Y la persona que daba el taller de cuentos me preguntó por qué quería hacer el taller de cuentos, ¿no? Y yo le dije, porque me gustan los cuentos. Era muy simple, ¿no? Entonces me dice, pero tú vienes del mundo del teatro, quieres actuar los cuentos. No, me gustan los cuentos. No, pero tú eres antropóloga, tal vez quieres hacer análisis de los cuentos, estudiar los cuentos. No, a mí me gustan los cuentos de toda la vida. Simplemente me gustan. Y yo no sabía que ese era un taller de narración oral. Simplemente sabía que me gustaban los cuentos. Y cuando ya terminé ese taller me di cuenta que era para contar cuentos y me dio una vergüenza terrible. Dije, no, yo no quiero hacer eso. No, yo solo quería, porque me gustaban los cuentos y quería darme un espacio de nutrición, de goce, ¿no? Pero ahí empezó todo, pues. Empezó así, un poco por casualidad y al mismo tiempo por coherencia con ese viaje donde me interesaban las historias, ¿no? Qué interesante, qué interesante. Y, Ángela, tú
tú tienes una mirada especial, digamos, porque tú eres antropóloga y tu formación académica tal vez en algunos casos te induce, te sesga a consideraciones muy especiales con respecto a los contenidos, a los mensajes, a los orígenes de los cuentos. Mencionaste, por ejemplo, que tú empezaste por el tema de las tradiciones orales, los mitos y las leyendas. Bajo esa mirada, ¿tú consideras que en la sociedad peruana, por ejemplo, qué tan necesarios, qué tan importantes pueden resultar siendo establecer tal vez políticas, tal vez costumbres también acerca de la narración de los cuentos? Sabemos que nosotros como país, como sociedad, tenemos mucha tradición oral. No hay pueblo en el Perú que no tenga una tradición oral propia del lugar. Incluso dentro de las familias tenemos tradiciones, ¿no?, que se van transmitiendo de generación en generación. ¿Qué tanto consideras tú que esto debe observarse para que los peruanos tengan una oportunidad de conocerse, por ejemplo, o de convencerse tal vez de su identidad, o quizás también, no lo sé, por eso la pregunta, de afirmarse, ¿no? ¿Qué es lo que tú piensas, qué opinas al respecto? Bueno, a ver, yo más que una antropóloga que tiene una teoría respecto a las cosas o un enfoque o incluso un sesgo, ¿no? Porque como científicos sociales también se puede tener sesgos y creer que se sabe, ¿no? Pero lo que más me emociona de la antropología es el interés por el universo del otro, ¿no? O sea, la antropología nace con la pregunta y con la curiosidad de entender a la otra persona o a otro grupo de personas, ¿no? Entonces eso abre los estudios antropológicos. Entonces el enfoque en sí mismo me parece motivador, ¿no? Es como, ok, lo que nosotros vivimos no es lo único, ¿no? Hay otras maneras de vivir, otras maneras de entender el mundo, otras maneras de articular los discursos, otras maneras de transmitir conocimientos, otras maneras. Entonces, es más que nada abrirse a la pregunta, ¿no? Y preguntarle al otro, oye, ¿y por qué cuentas este cuento que es tan asustador? ¿No? ¿Qué sentido tiene para ti o por qué te contaban? No sé, pues, cuando alguna vez estaba en alguna comunidad, ¿no? ¿Por qué cuentas el cuento del condenado? Y encima condenadamente me lo estás contando de noche. Y la verdad que me estás asustando bastante. Entonces explícame, ¿no? ¿Por qué es necesario contar ese cuento? Entonces, la pregunta abre la conversación y la conversación abre la escucha del universo de la otra persona, que finalmente es lo importante. Entonces me decían, bueno, es que eso nos lo cuentan para que cuando éramos chicos y se hacía la noche volviéramos a la casa, pues, porque si no, efectivamente nos podíamos perder en el cerro y podíamos no poder volver y de pronto podía llover, de repente podía enfriar, nos podríamos morir. Entonces mejor era que estábamos asustados y volviéramos, no fuera que el condenado se nos aparezca, en vez de morirnos, ¿no? Entonces es un cuento para que no nos muramos, entonces nos asustan, ¿no? Y yo decía, ¿y a mí por qué me están contando? Porque yo no estoy en riesgo de muerte. Ah, es que no queremos que te vayas, ¿no? Entonces, la pregunta abre la conversación hacia un universo y una manera de ver la vida y de estar relacionándose en un momento muy particular, ¿no? Y eso abre una calidez humana bonita, pues, ¿no? Y entonces, más que teorizar respecto a si esto significa, claro que también, obviamente, existen los estudios, ¿no? Existen los análisis, los arqueólogos, los estudiosos de los textos, ¿no? Los estudiosos de las estructuras de los pueblos o de las fiestas que van relacionando unas cosas con las otras y van descubriendo algunos significados, pero para mí lo más fascinante es preguntar directamente, ¿no?
¿Y por qué cuentas la jarjacha? ¿No? Ah, es que hubo jarjacha en el pueblo, ¿no? Y vas entendiendo qué es que hubo jarjacha en el pueblo. Ah, ya, ¿no? Ahí hay algo que está sucediendo y que requiere la atención de ese pueblo y un control de esa situación, o una exposición de una situación que puede ser delicada para la convivencia. Entonces, ir viendo cómo estas historias son funcionales, ¿no?, a la convivencia. Finalmente creo que nos contamos historias para convivir mejor, ¿no? Bueno, también nos contamos historias para convivir malazo, no muy mal, o sea, pero creo que en la tradición oral siempre las historias van a tener un sentido de, de una mejor convivencia, de un buen vivir, ¿no?, de un mejor vivir entre los seres humanos, ¿no? Casi todas tienen un fondo aleccionador, ¿no? Casi la gran mayoría de las tradiciones orales tienen un fondo aleccionador. No todas, pero No digamos. todas, ¿no? Pero sí, en todo caso, sí abren universos de reflexión, de conversación y de acción también, ¿no? En tu experiencia como narradora, ¿cómo ves tú que existan eh, colectivos, grupos que ahora, luego de la pandemia, que ha sido un evento pues, mundial importante para el tema de la comunicación y de la convivencia, vemos nosotros en el Perú, por ejemplo, que hay una profusión, hay una cantidad importante de personas que se están dedicando, tal vez tomando como oficio, como profesión o como hobby el tema de los cuentos. Y esto ha llevado también a que en muchas escuelas, en muchos colegios, se tome en consideración los cuentos como parte, no de la currícula, no de la estructura, pero sí como algo novedoso y como un elemento que puede generar una inducción a tomar hábitos sanos, ¿no? Como la lectura, como la buena escucha. Y mucho de esto se hace a partir de narradores que van a los colegios, en la misma Casa de la Cultura tiene el programa de abuelos y abuelas cuentacuentos que anteriormente iban presencialmente a los colegios, ¿no? Luego de la pandemia eso se suspendió. Pero ahora hay mucha como te comento, mucha profusión de narradores que están haciendo trabajos y que están preparándose para la presencialidad. ¿Tú qué opinas de la importancia de que los niños en la escuela, no en las familias, escuchen cuentos o se los induzca a que escuchen cuentos? Bueno, ya, induzcan no es una palabra que me gusta. Ya, bueno. Y sí creo que hay espacios que se abren para la narración oral, pero hay que ver también las motivaciones, ¿no? O sea, no porque es narración oral todo es maravilloso, ¿no? O sea, y tampoco hay nada malo, pero creo que las motivaciones para narrar también son variadas, ¿no? O sea, hay gente que puede querer narrar simplemente porque es una salida económica, otra gente puede querer narrar porque quiere transmitir un mensaje ¿no?, y de alguna forma piensa que su mensaje es la verdad, ¿no? O gente que simplemente quiere narrar porque es un divertimento, es divertido para aligerar las cosas de la vida, ¿no? O gente que quiere narrar para que a través de la narración los niños se vayan vinculando y vayan sintiendo curiosidad luego por aspectos literarios, por otras historias más complejas, ¿no?, que lleguen a través de otros medios. Entonces, creo que estas incursiones o esta cantidad de narradores que tú mencionas, que bueno, yo no le he contado, así que no sé cuánta es, pero bueno, tú lo mencionas así, yo voy a respetar eso, esa convención. Pero lo que quiero decir es que las motivaciones pueden ser variadas, ¿no? Pueden ser desde un simple divertimento hasta ganarse la vida, hasta
abrir espacios de reflexión y conversación, hasta promover la lectura en espacios educativos, ¿no? Como una posibilidad. Entonces, haciendo esa salvedad, a mí lo que más me interesa es la apertura de los espacios de conversación y de reflexión, ¿no? Creo que un pueblo que no se escucha va a tener muchos problemas de convivencia. Un pueblo que no reflexiona no va a aprender de sus errores. Y eso se hace en comunidad, ¿no? No se hace sentado detrás de la computadora o a través de las redes sociales, ¿no? Que sí, ¿no? Pero es frágil, ¿no? Entonces, y creo que además son espacios que se cultivan desde la infancia, ¿no? O sea, un niño que se hace preguntas va a ser un niño que piensa, ¿no? Un niño que aprende a porreta tal vez no, no piense tanto, ¿no? Pero uno que se hace preguntas y un espacio educativo donde se permiten las preguntas, creo que genera mucho más crecimiento de esa mente, de esa posibilidad luego de construir sociedad y cultura, ¿no? Y sí, la narración pues, es una herramienta súper buena para generar esos espacios, ¿no? Espacios en la escuela, pero también interculturales, pero también intergeneracionales, ¿no? O estas bibliotecas humanas, que son personas que se sientan a contar sus historias a otras personas que se sientan a escucharlas. Entonces, en ese sentido sí me parece interesante, más que en el lado de llevar un mensaje, ¿no? O tener una intencionalidad específica con la historia, porque creo que la historia se crea y se recrea en cada conversación que se tiene, ¿no? Y cuando digo conversación, me refiero que como narradora, lo que más me interesa es el oyente que tengo delante, ¿no? El auditorio que tengo delante, para saber de qué es importante hablar en el contexto determinado, ¿no? Y eso tiene que ver con la elección de las historias. Y bueno, sí, en el campo de la literatura, pues la literatura también es una conversación, solo que conversas con un autor que ya escribió el libro, pero conversas, ¿no? Entonces, y esa conversación trae preguntas, replanteamientos, nuevas curiosidades, ganas de indagar más, ¿no? Enriquece tu universo porque estás en contacto con el universo de otra persona o otra comunidad, ¿no? Entonces, por ese lado sí me parece genial que las escuelas, así como en alguna oportunidad comenzaron a introducir el teatro, por ejemplo, como un espacio de trabajo creativo, grupal, colectivo, ¿no? Y de creación. Ahora también están introduciendo la narración oral, ¿no? Y yo creo que porque también hay un aspecto bastante portátil de la narración oral, y también porque el desarrollo de la palabra y el desarrollo del pensamiento, ¿no? van juntos también. Entonces, creo que es importante el manejo de la palabra. Por eso que no me gusta inducir, ¿no? Porque las palabras importan, ¿no? Las palabras tienen un significado, un sentido, y es bueno clarificar, ¿no? Clarificar esas palabras que vamos usando, ¿no? Y eso también es una práctica que pasa por la lectura y también por la escucha y por la conversación. Y tal vez en una sociedad donde tenemos muchos idiomas, pero que no todos han sido integrados de igual manera, es importante recuperar las palabras. Y por otro lado, creo que las palabras son el vehículo también para contar la propia experiencia. Y en un país donde muchas experiencias no son incluidas, es importante escuchar esas experiencias a través de sus propias palabras, ¿no? Entonces, creo que se abre un campo muy, muy, muy interesante y muy, muy bonito, y puede ser muy nutricio
Pero claro, depende también el enfoque, ¿no? Porque te digo, también puede quedar en el divertimento, lo cual no está mal, ¿no? Yo me divierto mucho contando historias y soy muy lúdica cuando cuento cuentos, ¿no? Soy muy desenfadada y puedo decir cosas que luego me arrepiento, pero ya están dichas, ¿no? Pero está bien, ¿no? Porque está bien, así es, ¿no? Hay cierta espontaneidad también que es buena, ¿no? Porque creo que en la espontaneidad también va la autenticidad, ¿no? Y creo que las conversaciones tienen que ser honestas y pasan por la autenticidad, ¿no? Sí, realmente escucharte es empezar a pensar en otras miradas. Por eso al inicio, e incluso fuera de micrófono, te comentaba que la intención es de este programa conocer a las personas más allá del narrador, del profesional, más allá incluso del educador, sobre su apreciación de esta actividad que para muchos es una pasión, o quizás para la gran mayoría es una pasión, porque aquí en el Perú ser narradores pues es solamente un apasionado, puede ser un narrador, digamos, dedicado, ¿no? Porque esto no retribuye como en otros países económicamente y sin embargo requiere un esfuerzo también económico porque hay que hacer pues toda la logística que requiere el desarrollo de una tarea, ¿no? Comprar libros, en fin, agenciarte los elementos para grabar, para escucharte, para preparar los cuentos que quieres contar, ¿no? Siempre y cuando tú lo quieras hacer profesionalmente, ¿no? El otro, el espontáneo, el que lo hace por diversión, pues lo hace para su propia satisfacción. Pero hay muchos narradores que lo hacen con las motivaciones que tú mencionaste, ¿no? Algunos educativos, en fin, todo ese universo que se abre allí con las motivaciones, pero se preparan para el otro, para conversar con el otro, ¿no? Y tú has dicho algo muy cierto, la palabra une, identifica también. En casos como el nuestro, donde tenemos tanta diversidad y tanta exclusión, la palabra aquí puede servir como herramienta de inclusión, sobre todo en lugares donde no manejamos el mismo idioma. Las zonas profundas de nuestro país, en muchas de ellas solamente se hablan lenguas originarias y requieren, ¿no? Ahora, me sugiere una pregunta todo esto que venimos conversando. El narrador, aquel que no quiere hacerlo por satisfacción propia y personal o para su propio gusto y quiere tomarlo como una tarea, tal vez como una tarea, tal vez como una misión o tal vez como una profesión también. ¿Cuáles dirías tú que deberían ser las líneas de conducta? ¿Sobre qué debería estar? ¿Qué es lo que debería ser? O sin que sea sin que sea una indicación, sin que sea una cartilla. ¿Qué crees tú que debe considerar alguien que intenta introducirse en este mundo de la narración oral? ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta para alguien que no le gusta definir nada? Ni dar reglas, ni recetas, ni instrucciones. No, yo creo que una persona que quiere hacer algo, mínimo debe preguntarse por qué, ¿no? Y todas las respuestas son válidas. La importancia está en la conciencia de que tú sepas qué estás haciendo, para qué estás haciendo eso, ¿no? Que tú le des un sentido a tu práctica. Y eso lo hace cada quien. Es preguntarse, ¿qué es eso? ¿Qué es narrar historias? ¿Para qué sirve? ¿Para qué lo quieres hacer? ¿Qué sentido tiene, ¿no? Cuando yo empiezo... Y bueno, es que las palabras se pueden usar para acompañar, para profundizar, para reflexionar, pero también se pueden usar para herir, para denigrar, para denostar, ¿no? O sea, también para sanar, también para sanar. Para sanar, pero también para herir, ¿no?
Sí. para incluir, pero también para despreciar. Entonces, es que es verdad, ¿no? Y las historias igual, ¿no? Se pueden usar para burlarse o para recuperar una autoestima, ¿no? Entonces, no hay nada sagrado en el hecho de usar palabras o contar historias. La pregunta es lo que estás haciendo tú, lo que quieres hacer, para qué, o sea, y tener la conciencia de que puedes hacer lo que quieres, en realidad. Puedes elegir el uso que le das, pero tienes que reconocer, las historias también se hacen para mentir. Yo cuando hago el taller con los niños en Casa de la Literatura, digo, ¿para qué nos contamos historias? Les digo. ¿No? Y entonces empezamos a pegar para seducir, para engañar, para cautivar, para acompañar, para mentir, ¿no? Tienen claro que se puede usar en muchos sentidos, ¿no? Y eso me parece interesante. Entonces, creo que reflexionar eso, solamente reflexionar eso, ya nos pone en una posición de ya, entonces lo siguiente es qué es lo que yo quiero hacer. Si ya sé que puedo hacer todo eso, pero ¿qué es lo que yo quiero hacer? ¿No? ¿Para qué yo quiero? Yo quiero para gustarle a alguien. Está bien, ¿no? Si quieres gustarle a alguien, entonces hazlo bien, ¿no? O sea, hay muchos cantantes que iniciaron su carrera queriendo gustarle a alguien, ¿no? Ese es un aspecto. Luego o sea, hacerse preguntas. Luego es la práctica, ¿no? Ver qué historias resuenan contigo, qué historias te gustan, de qué cosas quieres hablar, ¿no? Que es como un autoconocimiento también, ¿no? Y luego, ¿a quién le quieres decir cosas? ¿A quién le quieres hablar? ¿Por qué querrás hablarles? ¿No? Porque eso te hace pensar en el otro y la pertinencia de tu historia para el otro, para construir ese vínculo comunicativo. ¿No? No es solamente, a mí me gustan las historias de murciélagos. Ya, genial, especial, cuéntate historias de murciélagos, todas las que quieras, pero ¿para qué le contarías a alguien esa historia en particular de murciélagos? ¿No? Porque yo necesito decir y hablar de este asunto, ¿no? Entonces ahí se plantea ya la construcción de un proceso comunicativo. Y te puedes preguntar, ¿y a la otra persona le interesa escuchar algo así? ¿No? ¿O va a perder su tiempo? ¿No? Porque hay que incluir la escucha del otro, el interés del otro, ¿no? Entonces esa es otra pregunta que uno puede hacerse. Y luego ya lo otro es la técnica, ¿no? La técnica que ayuda a que la historia que yo quiero contar se transmita de manera eficiente, ¿no? Que llegue bien lo que yo quiero decir a otras personas y cómo quiero construir esa comunicación. Entonces ya ahí vienen aspectos técnicos que tienen que ver con analizar el relato y cosas que, bueno, tú ya conoces por los talleres. Y creo que cuanto más uno aprende, lee sobre eso, practica también, descubre sus propias herramientas, pero siempre centrando el enfoque en el acto comunicativo, ¿no? Por lo menos en mi caso, ¿no? Y luego también hay personas, y bueno, yo no lo he usado tanto, pero puedes incluir otros elementos, manos, muñecos, música, versos, ¿no? O sea, que pueden enriquecer aquello que tú quieres compartir como acto de comunicación, ¿no? Y bueno, ya después es la práctica, pues. ¿Cuáles son los cuentos que le gustan a Ángela Ciñago? Varían, pues, porque varían de Ángela, hay muchas Ángelas Ciñagos en mi vida, ¿no? No es la misma Ángela Ciñago hace 30 años que la Ángela hace 20, hace 10 y la que está ahorita hablando contigo, ¿no? Hay un... hagamos una digresión ahí. ¿Y cuáles eran los cuentos que le gustaban a Ángela Ciñago? Bueno, yo empecé contando cuentos así como muy lúdicos, de personajes que eran pequeños y que inusualmente guardaban o una sabiduría o
o un poder que no conocían en absoluto y que muchas veces ocurrían eventos a través de sus acciones de maneras casuales, accidentadas, y sin embargo podían transformar cosas muy significativas, ¿no? Personajes que se tropezaban con sus propios pies, pero que al final transformaban el camino en una carretera, ¿no? Entonces, ese tipo de cuentos, siempre mis personajes eran como pequeños, ¿no? Tal vez sea porque yo soy de pequeña estatura, entonces eran, eran personajes así como que el último personaje. ¿Y hay algún cuento al que sea recurrente en el repertorio de Ángela Aciñago? Algo que siempre cuente porque le gusta contar ese cuento. ¿Tiene algún cuento así de preferido, de especial, de escogido? Bueno, yo tengo un cuento, pues, que fue el primer cuento que conté en realidad, y lo conté con fiebre y muriéndome de una gripe, ¿no? Y me empujaron al escenario, y yo incluso no tenía voz, estaba afónica, ¿no? No tengo voz, no puedo contar hoy día. Y luego ya he contado muchas veces ese cuento, se volvió como un cuento bandera que siempre me lo piden y yo siempre me extraño de que me lo pidan, pero como no, siempre digo sí, si me lo piden yo lo cuento, ¿no? Porque pienso que si alguien me pide un cuento es porque quiere escucharlo, quiere escuchar esa historia, quiere nutrirse de ese relato. Así que nada, tengo ese cuento que alguna vez un maestro me dijo, tú vas a contar ese cuento hasta que seas viejita. Y pareció la maldición del maestro, ¿no? Ángela, ¿y lo puedes contar ahora? No, claro que no. Bueno, tú conoces, creo, no sé si lo has escuchado alguna vez. Es un cuento además que yo no sabía bien quién era el autor, me llegó lo encontré en internet y lo empecé a contar simplemente porque me resonó, ¿no? Me resonó. Y el cuento es el cuento de El rabito de nube. El rabito de la nube se llama el cuento. Pero no sé si contarlo ahora porque me da así como... Te da cosa, No, te da cosa. no estaba preparada para contar un cuento, pero tal vez si me dejas respirar Bueno, entonces te voy a me dices dejar cómo quieres que respirar. lo cuente, entonces yo puedo Te voy a dejar replantear, si lo cuento, la versión rápida, la versión escénica, ¿no? Porque es un Te voy a, cuento que te voy tiene... a dejar respirar y te voy a preguntar. Sabemos que Ángela Aciñago dicta talleres. Estos talleres son dictados con una periodicidad, digamos, durante el año. Ahora, estos talleres, yo usualmente, yo he conocido a Ángela Aciñago con los talleres presenciales. ¿Estos talleres también los estás dictando tú ahora virtualmente? El año pasado estuve editando talleres virtualmente, básicamente a docentes, porque en Casa de Literatura dictaba el taller para niños, que me encantaba, ¿no? Porque me encanta dictar para niños. Pero ya en el año no he dictado talleres para niños, pero sí he dictado talleres para docentes, ¿no? Y para público en general también, para gente que quiera narrar, ¿no? Y sí, los talleres son un espacio sencillo en realidad, ¿no? O sea, es un espacio para que cada persona pueda explorar estas preguntas que te he planteado antes y puedan ser compartidas con otras personas y también para escucharnos. O sea, en el último taller había una persona de Argentina. O sea, el tema virtual también abre canales que tú dices, ay, y yo lo puse en Facebook, pero ¿y ahora cómo hago? Porque es de Argentina y no me había planteado hacer un taller con gente de Argentina. Entonces abre escenarios también interesantes, interculturales, interpaíses, ¿no? Claro, por eso la pregunta. Entonces tú nos contestas afirmativamente que también está Ángela Aciñago, también hace talleres virtuales. ¿Y cómo hacemos para tomar nota con la dirección? ¿Cuál es la dirección, la página web?
¿Cómo te ubicamos para enterarnos de las programaciones, del taller, hacer las preguntas, cómo contactamos contigo? Mira, yo no soy una asidua hacedora de talleres. Hago mucha gestión, pero me produzco muy mal. Entonces no tengo página web y tampoco tengo un fanpage, ¿no? Llegué un poco tarde a la tecnología y todavía no me adapto. Pero tengo un Facebook con mi nombre, donde nunca publico nada. Generalmente publico artículos que me parecen interesantes de ser leídos y pensados, y de cuando en cuando un estado de ánimo. Pero bueno, a través de mi Facebook y a través del Messenger se me puede ubicar. Pero no dicto asiduamente los talleres, y mayormente los he hecho cuando alguna institución educativa o algún OGEL me los ha solicitado, ¿no? Alguna institución, entonces sí se han organizado. Sin embargo, creo que en marzo voy a dictar uno, justamente dentro de una convocatoria hacia docentes. En marzo, abril creo que está programado. Entonces, generalmente, como no soy una buena productora de mí misma, no tengo muchos talleres continuos, abiertos, ¿no? Sino más bien son eventuales, aunque me gusta mucho hacerlo, ¿no? Pero claro, también como hago otro tipo de trabajos, otro tipo de cosas para subsistir, si bien soy profesional, no soy una profesional tan dedicada en el tema de la narración, creo. Pero entonces podemos tomar nota de que la forma Esto de lo vas a comunicarse... cortar, ¿no? Esta parte es la que la vas a cortar, creo. No voy a cortar, no voy a editar nada. Donde me vendo tan mal. Bueno, ya sabemos que la forma de comunicarse con Ángela Ciñago es a través de su página Facebook, que está con su propio nombre, Ángela Ciñago, ¿no? Pero es importante... Hice un intento de crearme un fanpage este año y no lo he logrado. Bueno, pero en este intento de virtualizarnos estamos todos, ¿no? Sobre todo aquellos que tenemos algunos añitos, digamos, acumulados de juventud, ¿no? Entonces, Sí. eso no nos debe detener, porque finalmente lo importante es que Ángela Ciñago tiene mucho para dar en la narración oral y mucho para compartir también, y de lo bueno, ¿no? Y desde el Perú, que es algo que a mí me enorgullece. Mira, Ángela, me gustaría continuar conversando contigo porque es tan grato, tan instructivo y tan importante lo que has venido mencionando. O sea, yo que supuestamente tenía las preguntas hechas para conversar contigo, me has hecho reflexionar sobre muchas de las observaciones que tú has hecho, ¿no? Muchas de las aseveraciones sobre la inclusión, sobre la manera, sobre las motivaciones que debemos tener los narradores. Quisiera comprometerte para que regreses. Y regreses tan pronto como sea, como te permita tu agenda, para continuar conversando sobre la narración oral, sobre la narración oral en el Perú, sobre tal vez algunas ideas, aportes que podemos dar desde este pequeño espacio para que la narración oral tenga digamos, alcance un nivel importante en el país, y no solamente de aceptación, sino también, ¿por qué no?, de inclusión en temas importantes y necesarios para nuestra sociedad, como son en la educación, ¿no? Yo pienso, no te he preguntado esto, pero pienso que los cuentos son una cosa muy buena, muy importante, no solamente por los aspectos que dijiste, sino también porque generan una comunicación transgeneracional. Hoy en día tan venida a menos, ¿no? Los hijos no conversan con los padres, los abuelos no conversan con los nietos, porque todo está centrado a una comunicación virtual, sea a través de la computadora, del celular, y entonces el hablar, el decir, el contar, está un poco, de alguna manera, relegado. Con los cuentos, esto, digamos, podría de alguna manera intentar revertirse.
¿Tú qué opinas al respecto? A veces yo digo que los cuentos son como un caballo de Troya, ¿no? Y aquellas cosas que no podemos conversar directamente porque nos traerían dificultad, conflicto, resistencias o simplemente desinterés, un cuento puede transmitir mucho de esta manera disfrazada de ficción, ¿no? Porque de alguna manera baja nuestras defensas, no nos tenemos que defender de una ficción, ¿no? Entonces se vuelve una muy buena herramienta para comunicarnos honestamente también. Si bien los cuentos son ficciones, hay verdades que transmite el cuento cuando lo narras, ¿no? A través de sus símbolos, de sus imágenes, de sus ritmos, sus emociones, sus palabras. Entonces a mí me gusta a veces pensar que a veces frente a nuestras dificultades de conversar directamente sobre temas que pueden ser conflictivos o que pueden, a través de un cuento sí podemos decir cosas, ¿no? Importantes de ser dichas. O a través de una historia que no es un cuento, una anécdota, ¿no? O sea, a través de un símbolo, ¿no? O sea, uno puede transmitir un contenido emocional a través de un símbolo, ¿no? O una cosa muy compleja, ¿no? Porque los símbolos también tienen una complejidad expresiva, ¿no? Entonces sí, pues el cuento bien mirado es un buen artefacto comunicativo y yo creo que por eso ha sido usado y sigue siendo usado por los seres humanos, ¿no? Gracias. Gracias por todo lo que has compartido con nosotros, Ángela. Estos minutos que han pasado volando, realmente volando. Queremos agradecértelo. Radio América Visión y te lo agradece infinitamente. Agradece tu tiempo, tu disposición, tu cortesía. En nombre propio, mío, del equipo y de todos los oyentes queremos agradecerte y reiterarte la invitación para que regreses tan pronto te permita tu agenda, porque queremos seguir conversando contigo. Es muy importante, ha sido muy importante y creo yo aleccionador lo que nos has manifestado. A pesar que tú dices que no te gusta dar definiciones ni orientaciones, pero en realidad esta forma tan diáfana que tienes tú de conversar de tema da para la reflexión y para la buena reflexión. Entonces, estás invitada a regresar. Te damos muchas gracias por estar aquí y los micrófonos para que te despidas de nuestros oyentes y de alguien especial tal vez que tú quieras despedirte. Bueno, muchas gracias Manuel por la invitación y no, encantada. A mí me fascina conversar de estos temas, como ya te habrás dado cuenta. Aunque no me gusta definir cosas, sí me gusta pensar las cosas. Y nada, estoy a tu disposición y a disposición de quien quiera conversar más sobre estos temas y otros, para cuando quieras. Siempre hay tiempos en las agendas. Y nada, agradezco a los oyentes y la labor que hace esta radio para difundir cultura, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias a Ángela Ciñago. Y así, amigos, culminamos uno más de estos programas. Hoy día con la grata visita de Ángela Ciñago desde el Perú. Radio América Visión y Satélite Visión desde Chile les agradecen su gentil asistencia y preferencia. Y este humilde servidor, Manuel Barba, les dice, los espero el próximo viernes. América, Radio América, Radio América Visión. América, Radio América, Radio América Visión. Que te acompaña noche y día, con su música y poesía, desde Chile con amor. Que te acompaña noche y día, con su música y poesía, desde Chile con amor.
América, Radio América, Radio América Visión. América, Radio América.